buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de Mr. Robot, unas semanas ya después de que su última temporada, la cuarta, llegara a su final. Sinceramente la serie me ha impactado más incluso de lo que había pensado en un primer momento. Es decir, la serie me gustó muchísimo, su final me pareció impresionante y brillante, incluso como para ser tenida en cuenta como una de las grandes series de la década. Pero sinceramente, con el paso del tiempo he vuelto a ver algún fragmento de esta última temporada y la carga emocional, o digamos que el impacto que tiene sobre mí, perdura. Pero creo que me ha llegado tanto por un par de motivos que quiero explicar en este vídeo. Y como siempre, antes de empezar, suscribíos, dadle a like, ayudad a que el vídeo se posicione, ayudad a crecer el canal y vamos allá. La serie es muy brillante a muchísimos niveles de producción, incluso a niveles artísticos, pero en este vídeo me quiero centrar en una parte que tiene que ver más con la narrativa o con el guión, o como quiero decirlo yo, con esos engaños narrativos que la serie prepara para que el espectador tenga la sensación de estar viendo algo que no es real. Esto al final acaba generando un desconcierto en la persona que está viendo, o en el espectador que está viendo la serie. Ahora bien, este recurso no es algo nuevo, ya hemos visto un montón de películas o libros o un montón de historias al final cuyo primer visionado es una especie de engaño, el final revela una verdad y después el revisionado de la película te va revelando, digamos, detalles o semillas que han estado plantadas ahí delante de tu cara y que tú no has sido capaz de ver y que toman sentido después de esa revelación al final de la historia. No quiero dar ejemplos concretos de películas por si no las habéis visto, pero ya sabéis a qué me refiero. Ahora bien, aquí quiero introducir un concepto para que entendamos por qué al espectador de alguna forma nos gusta sentirnos engañados, o no es que nos guste, sino que aceptamos ese engaño. Y es algo que se conoce en literatura como el pacto con el lector. Cuando un escritor escribe una obra, realiza una especie de pacto en el cual sienta unas bases de cómo le va a contar la historia. No se dicen, obviamente, pero tú cuando empiezas a leer un libro ya vas viendo de qué forma te lo va a contar y eso lo aceptas como la verdad de ese libro, la forma de contártelo, y sigues leyendo con esas bases. Pues bien, Mr. Robot en su primera temporada ya te muestra que las bases de su historia van a ser una narrativa que nos va a querer engañar. Y nosotros, encantados, nos dejamos porque es una especie de juego entre los escritores de los guiones y el espectador, y engancha, eso es muy positivo. Ahora decidme que no habéis visto el resto de temporadas de Mr. Robot después de la primera, dudando continuamente entre lo que era real, lo que no era real, qué parte de lo que Elliot veía era real, qué parte de lo que estaba ocurriendo era real, y ese desconcierto total viene por ese pacto con el espectador que hace la serie en la primera temporada. Y es que Mr. Robot destaca no solo por ese pacto, sino porque también lo que hace es llevar esa experiencia del revisionado a otro nivel. Es decir, tú puedes ver la primera temporada una vez sin saber qué está pasando, tener la revelación de que Mr. Robot no es real, y puedes volver a ver la primera temporada diciendo, oh mira, pues no es real por esto, tal, mira, aquí no está hablando con nadie, y darte cuenta de ese visionado. Pero es que cuando termina la serie puedes volver a ver la primera temporada y decir, joder, no solo no era real, sino aquí está hablando al otro Elliot, mira, aquí este no le recuerda porque le ve diferente, porque no es el Elliot real, coño, aquí este Elliot no recuerda esta parte de su vida. Entonces, el hecho de que haya tenido incluso 3 revisionados mínimo para la primera temporada, en las cuales el significado de la propia temporada cambia, es decir, la primera temporada cuando tú la ves, la revelación, puedes volver a ver la primera temporada con un significado diferente y puedes volver a verla después de haber visto el final de la temporada con otro significado diferente. Y eso le da a la obra una especie de dinamismo y una especie de trascendencia muy difíciles de conseguir. Y ahora me gustaría ir cogiendo esos pequeños engaños, ver un poco cómo están construidos, qué detalles tienen que nos hacen ver que son unos elementos narrativos muy poderosos, y básicamente también hablaros un poco de ello desde mi punto de vista. Como he dicho, la primera temporada en sí ya es un gran artificio, es una especie de gran engaño, en la cual nosotros vemos a un Elliot que no recuerda bien cómo ha realizado ciertos hackeos, y la revelación final, o el poder de esta revelación al final de la temporada, es que la persona que él cree que es Mr. Robot resulta que es imaginario y que tiene la forma de su padre, al cual creemos que aquí todavía él quiere. Juega con las lagunas, con las elipsis en la historia, con esos espacios en blanco en la mente de Elliot para que pensemos por qué Mr. Robot ha tomado el control. Aquí me surgió una duda, y es si el Mastermind era el encargado, digamos, de cambiar el mundo, de crear ese mundo que el verdadero Elliot quería ver, por qué es Mr. Robot el que toma el control en ciertos puntos de la primera temporada y es el Mastermind quien no recuerda estos momentos, si era él el encargado, quiero decir. Lo que se me ocurre, y de hecho creo que tiene bastante sentido, es que el Mastermind, o el cerebro, es cierto que es el encargado de querer cambiar el mundo, pero como Mr. Robot es el encargado de proteger a Elliot, y a la vez que a Elliot a todas las personalidades que él crea, pues cuando la situación se pone un poco tensa y ve que es peligrosa,
él toma el control para hacerlo con ese aplomo y esa actitud incluso agresiva que tiene a veces. Por lo tanto, entre el cerebro y Mr. Robot realizan todo el hackeo de la primera temporada. Vale, el segundo gran engaño tiene que ver con la segunda temporada y sobre todo tiene que ver con el hecho de que estamos muy dentro en esta temporada de la cabeza de Elliot y de los pensamientos de este personaje. La segunda temporada sí que es muy densa, es cierto que a nivel de experiencia es un poco más dura de ver que la primera, la tercera o la cuarta, pero aún así es necesaria porque nos sumerge y nos hace entender al Mastermind, al personaje que estamos siguiendo a lo largo de todas las temporadas. El otro día alguien me preguntaba si el Elliot real, el Elliot que nosotros sabemos que está encerrado en ese mundo idílico que el Mastermind ha creado para él, porque al final el Mastermind lo que hizo fue hackear al propio Elliot y encerrarlo. Me preguntaba, decía, si el Elliot real también tendría problemas de ansiedad, problemas de ser antisocial, y a mí realmente lo que me transmite es que no, porque recordad que cada persona o cada personalidad que él crea disociando no es la personalidad real, es decir, él crea a alguien con la imagen de su padre, pero obviamente no es su padre, es Mr. Robot. Él crea a un niño que va a ponerse, digamos, por él cuando esas violaciones o esos abusos ocurren para que él no tenga que vivirlas. Luego crea también una imagen de su madre, pero tampoco es su madre, con lo cual el Elliot que crea posiblemente sea un Elliot que tampoco es él. Yo diría, por las imágenes del Elliot de verdad que vemos en ese mundo idílico, que el Elliot real no tiene esos problemas de antisocialidad o de ansiedad o de soledad que tiene el Elliot que nosotros vemos o el Mastermind. Pero sí, a lo que iba, esa segunda temporada fue bastante densa y el gran engaño consistió en hacernos pensar que Elliot estaba en una cárcel cuando realmente la cárcel era su propio cerebro. Todo lo que ocurría no estaba ocurriendo en una prisión, sino que ocurría en su vida cotidiana y tenía más que ver con él y su miedo al ejército oscuro y todo eso que podía pasar. Y luego obviamente para mí el tercer gran engaño de la serie ocurre en la cuarta temporada. En la tercera no hay un engaño narrativo así tan poderoso, sí que obviamente tiene sus artimañas y tiene sus trucos para dejarnos confusos, pero la tercera temporada la recuerdo como bastante lineal y sin ningún engaño a gran escala. Si me equivoco me contáis, pero para mí sin duda el siguiente gran engaño narrativo, y llamo engaño narrativo cuando abarca unos cuantos episodios en los cuales hay algo que no cuadra y después se vislumbra, es el hecho de que Elliot no sea realmente Elliot. Esto cambia totalmente el paradigma de toda la serie, porque nosotros estamos pensando que estamos viendo continuamente al Elliot real interaccionar con Mr. Robot, pero esto no es así. El Elliot real, como dicho, está oculto en su propia mente. Esta revelación, como digo, permite ver toda la serie desde otro punto de vista, permite ver toda la historia desde otro paradigma y fijarte en detalles que no te habías fijado antes, como por ejemplo el hecho de que bese a Darlene porque no recuerda que es su hermana, pero porque es un personaje nuevo que ha aparecido y tiene recuerdos confusos del Elliot real. O sea que nos explica por qué el Mastermind estaba perdido al principio en la vida de Elliot sin saber un poco bien cómo actuar en cada situación. Como he comentado antes, da un papel a esos personajes disociados que Elliot ha creado, da un papel también al espectador, que al final le llama el voyeur, como digamos el observador, y nos sitúa como una parte de la cabeza de Elliot también, lo cual es muy curioso a nivel de historia, porque casi rompe la cuarta pared de alguna forma. Y una amiga me preguntó el otro día cómo era verdaderamente el Elliot real físicamente, porque nosotros no hemos visto nunca en pantalla. Podría ser que Sam Esmail, el creador de la serie, hubiera elegido la forma del cerebro, es decir, la forma física del cerebro, para representar al verdadero Elliot durante toda la serie sin mostrarnos la cara del verdadero Elliot. Entonces nosotros, como nunca hemos visto la personalidad del verdadero Elliot, tampoco lo hemos visto realmente físicamente. Es como cuando Mr. Robot toma el control de Elliot y es a Mr. Robot a quien vemos en vez de al Mastermind, quiero decir. Pero para mí, zanjo esta duda. Yo creo que sí que son la misma persona, porque al final la personalidad del Mastermind o del cerebro es la personalidad que el Elliot real se crea para cambiar el mundo, para cambiar las cosas del mundo que él no quiere o que no le gustan. Es un reflejo de él mismo, pero siendo una especie de superhéroe cibernético. Con lo cual me quedo con esta hipótesis mía de que físicamente sí que son iguales y lo que vemos en este mundo, que realmente sí que se parecen, es real. Ah, pero aquí ella me dijo: entonces, ¿por qué cuando Dom hace de policía en este mundo idílico le dice no te pareces en nada al Elliot real? Yo creo que eso se refiere a que las personalidades son totalmente diferentes. Y ahora, habiendo hablado un poco de estos engaños tan grandes a nivel narrativo, también quiero hablar de un par de engaños más cortitos que funcionan también muy bien. Me gustó mucho ese capítulo en el cual Elliot estaba atrapado dentro de una sitcom que ocurría también en un mundo dentro de su cabeza. Es un engaño un poco más corto porque ocupa un capítulo, pero también te saca de la historia y sabes que estás viendo algo que no sabes encajar dentro de lo que está ocurriendo y que intentas situarlo. Y luego el engaño que ocurre al final de la temporada, en el cual nosotros pensamos que la máquina de White Rose al final ha funcionado y que Elliot, o el Mastermind en este caso, ha vuelto
a un mundo idílico en el cual cada persona pues es la mejor versión de sí misma. Y este engaño dura un par de episodios, no lo he tomado como un engaño narrativo tan largo, pero sí que es cierto que estás un par de capítulos pensando en qué demonios ha ocurrido y si realmente White Rose tenía razón, cosa que no sabemos. Es decir, la máquina de White Rose no llega a funcionar y quizá ella tenía razón y sí que hubiera creado una realidad paralela, pero, insisto, la serie cierra esa puerta haciendo que la máquina no funcione realmente. Y ahora quiero ir al último engaño que tiene Mr. Robot, que no es un engaño que tenga que ver con cómo se desarrollan los acontecimientos, sino que es un engaño a nivel de estructura, de cómo nos va a contar la historia, pero aún así creo que tiene muchísima fuerza y muchísima importancia. Aquí, tal y como os he contado antes, quiero ir un poco a la narrativa, a las novelas, para hablaros de dos tipos de novelas, las novelas de personajes y las novelas de acción. En las novelas de acción, lo que tira de la historia o lo que tiene fuerza o peso en la historia, al final son los acontecimientos que van ocurriendo, es decir, en esta serie, por ejemplo, serían los hackeos, cómo Elliot se enfrenta a las personas y todo eso. Pero también existen las novelas de personaje, en las cuales el peso de la historia la tienen la propia evolución interna de los personajes. ¿Y cómo se presenta Mr. Robot? Se presenta como una historia en la cual el peso va a estar en los hackeos, en acabar con el enemigo, en cambiar el mundo, y a medida que la serie va avanzando, te das cuenta de que esa acción, es decir, todo eso que la serie proponía, va siendo cambiado por una historia, no una novela porque es una serie, pero una historia de personajes. Es decir, arranca siendo una serie de acción, es decir, en la que la acción tiene más peso, y a medida que va avanzando la serie, esto va bajando y va aumentando el peso que tienen los personajes y su evolución dentro de la historia. Porque al final de la historia te importa bastante menos el hackeo a White Rose, por ejemplo, que la verdadera personalidad de Elliot y qué es lo que está ocurriendo dentro de su cabeza. Lo cojonudo es que este giro, este cambio ocurre sin que te des cuenta y tú al final acabas más preocupado y más pensando en qué va a pasar con los personajes que en realmente la historia central del hackeo. Y me ha gustado que lo hayan hecho de esta forma tan sutil y tan inteligente. En las series y en el mundo audiovisual, cuando quieres explicar el cambio de los personajes, tienes que hacerlo a través de la acción muchas veces, obviamente, porque no puedes tener la pantalla en negro y tener reflexiones de los personajes durante media hora para entender cómo se sienten o cómo piensan. Tienes que verlos o tienes que escuchar un narrador mientras ocurre cierta acción. Pero Sam Esmail aquí es muy inteligente y cuando necesita hacer este tipo de reflexiones, este tipo de momentos en los que tienes que entrar en la mente de Elliot, crea espacios ficticios, espacios que no existen, y allí te coloca a los personajes para que tengan este tipo de dilemas. Y esto es, por ejemplo, aquella sitcom que vimos, es el mundo este en el que el Elliot real está atrapado, es un mundo ficticio dentro de la cabeza de Elliot, en el cual las personalidades pueden interactuar, y finalmente también es este lugar que vemos en el cual los 4 miembros de la familia que el Elliot real ha creado están también mirando una cristalera, dejando al Elliot real tomar el control, y después también en ese cine, quiero decir, con lo cual explica evolución de personajes interna a través de espacios, lo cual es muy interesante, porque obviamente esto lo aceptamos como espectadores porque hemos aceptado ese pacto del espectador que mencionaba al principio. Podría estar hablando de Mr. Robot directamente muchísimo tiempo, creo que tiene un montón de detalles, de minucias, creo que se puede reinterpretar cada temporada, se puede reinterpretar cada personaje, se puede hablar incluso del compromiso que tiene con los colectivos LGTB. La villana de la historia es un personaje trans que se siente mujer y que ese dolor que ha causado en ella todo el momento ese que vivió en China la ha dejado traumatizada para el resto de su vida, y eso es lo que quiere cambiar y lo que le hace ser así de manipuladora y así de mala. Y hablo de White Rose, obviamente. Y por ejemplo también la relación entre Dom y Darlene, que tiene mucho peso también en la historia, con lo cual, insisto, Mr. Robot tiene muchísimos elementos. Se podría hacer estudios digamos, de capítulos concretos que son para mí obras de arte. Y eso, como hay contenido de sobra, seguramente cuando vuelva a ver la serie haga más vídeos sobre ella. Como siempre, dejad un like, suscribíos para ayudar al vídeo a posicionarse, ayudar al canal a crecer, que ya vamos poco a poco, a ver si, no sé, en menos de 50 años llego a los 100.000, y nos vemos dentro de poco por el canal.